Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Bueno, buenas tardes, bienvenido. De verdad que estamos contentos por iniciar nuestro taller y esperamos que el Señor nos dé un buen tiempo para todos. Hoy vamos a estar tocando el persiguiendo el éxito verdadero. Mi nombre es Daniel Marmolejos y empezamos nuestra charla. El éxito no puede explicarse de la misma manera para todos. La definición de éxito es distinta para cada persona. Para un atleta, éxito podría ser ganar la medalla de oro olímpico en su disciplina. Para un estudiante, éxito pudiera ser terminar su carrera de medicina. Para un entrenador, podría ser ganar un campeonato. Para un vendedor, convertirse en el número 1 de su empresa. Para un profesional, puede ser el ser promovido a la posición de director general. Para un hombre de negocios, puede ser ganar $1 millón al año. Para un padre, podría ser tener hijos profesionales. Pero para ti, ¿qué significa la palabra éxito? La realidad es que la definición de éxito va a variar dependiendo de a quién le preguntemos. Y me encantaría iniciar este taller compartiendo la historia. Una historia que me impactó del libro de Charles Stanley, El éxito a la manera de Dios. Quiero compartir con ustedes la historia de Scott. Scott definía el éxito como darse la buena vida. A sus 30 años ya tenía un negocio propio y trabajaba entre 70 y 80 horas a la semana. Estaba casado, tenía 2 hijos, tenía casa propia y conducía un auto de lujo. Scott iba a la iglesia por lo menos una vez al mes, lo cual creía que era suficiente. Su única distracción o actividad recreativa era ir de pesca una vez al mes. Su meta, ¿cuál era su meta? Su meta era jubilarse a los 50 años y vivir en una casa en la playa. ¿Para qué? Para él poder pescar cuando él quisiera. Si ustedes son como yo, criticar a Scott por tener una meta tan superficial sería tan fácil. Sin embargo, la opinión de Scott puede ser otra. Él fue criado en la iglesia. Él creía en Cristo, se convirtió a los 12 años en un campamento de jóvenes y se consideraba un cristiano nacido de nuevo. Por eso asistía a la iglesia una vez al mes y así cumplía con su obligación espiritual. Scott anhelaba que sus hijos fueran salvos. Sin embargo, él no entendía que Dios quería más para él y de él, que Dios tenía un propósito con él. Scott cayó en la trampa de convertirse en una persona enfocada en sí mismo. A los 33 años su empresa estaba mucho más grande, su prosperidad era evidente. Compró una casa más grande, se hizo socio de un club importante, él visitaba lugares exóticos, se convirtió en un conocedor de vinos. Él entendía que involucrarse en todo esto era bueno para los negocios y le permitiría retirarse más joven y así poder alcanzar su meta. Scott y su esposa iban ocasionalmente a la iglesia y enviaban a sus hijos a la escuela bíblica vacacional y al campamento de la iglesia. Todo parecía ir de maravillas, pero luego las cosas comenzaron a derrumbarse. Cuando su hija cumplió 14 años, empezaron las señales de rebeldía. Scott tuvo una crisis de salud que su médico diagnosticó como una reacción al estrés y empezó a tomar medicamento para la ansiedad. Por otro lado, la empresa continuaba creciendo y él, en vez de trabajar 6 días a la semana, se dedicó a trabajar 7 días a la semana. Su esposa en ese momento se sentía abandonada y empezó a relacionarse con quienes estuvieran dispuestos a dedicarle tiempo, incluyendo a un hombre soltero con quien más tarde tuvo una aventura amorosa. Los problemas con los hijos, la aventura amorosa de Brin y la intensificación de la bebida de Scott lo llevaron a separarse. A los 38 años, en medio del divorcio, Scott se hallaba metido en una difícil batalla por sus negocios y posesiones, cada vez más distanciado de sus hijos y luchaba por controlar su presión sanguínea y sus ataques de ansiedad. Y la pregunta es, ¿había triunfado Scott? Quienes veían la parte externa de su vida podrían decir que sí. Scott era el presidente de la junta directiva de una floreciente empresa. Usaba
trajes costosísimos, manejaba un auto de lujo último modelo y llevaba a sus clientes a comer a restaurantes elegantes. Pero interiormente, él sentía que había logrado cualquier cosa menos el éxito. Tu historia en algún punto se identifica con la de Scott. ¿Consideras a Scott una persona realmente exitosa? Quisiera compartir con ustedes 4 metas, 4 concepciones erróneas que muchos persiguen, sin embargo, no alcanzan el éxito verdadero. Y para que sea fácil de recordar, todas las metas empiezan con la palabra P. La primera es la popularidad, la fama. Hoy muchos creemos que siendo populares, que siendo reconocidos, recibiendo likes, vamos a encontrar la verdadera felicidad. Si alguien fue pero súper popular por ser el influencer más sabio, con un don para hablar tan especial que todos querían escuchar, fue el rey Salomón. Salomón tendría hoy alrededor de 500 millones de seguidores en Instagram, pudiera tener muchísimos seguidores en Twitter y posiblemente su canal de YouTube estuviera reventándose. Y ustedes podrán decir, Daniel, ¿en serio? ¿Fue tan popular Salomón? Segunda de Crónicas 9:22 nos dice que los reyes de todas las naciones lo visitaban. Visitaban a Salomón ¿para qué? Para consultarlo y escuchar la sabiduría que Dios le había dado. Dice Primera de Reyes 10:1, cuando la reina de Saba se enteró de la fama de Salomón, dice que ella fue a visitarlo para ponerlo a prueba. Y lo quería poner a prueba con preguntas difíciles. Sin embargo, Salomón tenía respuesta para todas sus preguntas y dice que ella quedó atónita. Yo no creía lo que se hablaba de ti hasta que lo vi con mis propios ojos, dijo. De hecho, lo que he oído de ti no refleja ni la mitad. Tu sabiduría y prosperidad superan ampliamente lo que me habían dicho. Y la pregunta es, Salomón, ¿te dio la popularidad o la fama, la felicidad? Esta es la respuesta de Salomón. Es que Eclesiastés 2:11. Pero al observar todo lo que había logrado con tanto esfuerzo, vi que nada tenía sentido. Era como perseguir el viento. No había nada, absolutamente nada que valiera la pena en ninguna parte. Salomón no encontró el éxito verdadero ni la felicidad en la popularidad. Pero ¿en qué otro lugar lo buscó? Lo segundo es el placer. Eclesiastés 2:1 nos dice que Salomón dijo, me dije, vamos, probemos los placeres, busquemos todas las cosas buenas de la vida. Pero descubrí que eso también carecía de sentido. Entonces dije, la risa es tonta. ¿De qué sirve andar en busca de placeres? Pero después de pensarlo bien, dice Salomón, decidí alegrarme con el vino. Y mientras seguía buscando sabiduría, me aferré a la insensatez. Así que traté de experimentar la única felicidad que la mayoría de la gente encuentra en su corto plazo por este mundo. Pero Salomón, ¿hasta qué punto buscaste la felicidad? El versículo 10 nos dice, todo lo que quise, lo hice mío. No me negué nada, no me negué ningún placer. Pero, Salomón, yo quisiera saber, ¿cuál fue tu conclusión? ¿Fuiste feliz? Nuevamente, Salomón responde, pero al observar todo lo que había logrado con tanto esfuerzo, vi que nada tenía sentido. Era como perseguir el viento. No había nada, absolutamente nada, que valiera la pena en ninguna parte. Salomón no encontró el éxito verdadero en la popularidad. Salomón no encontró el éxito verdadero en el placer. ¿En qué otro lugar lo buscó? En el poder. Pero qué tan poderoso fue Salomón. Dice Eclesiastés 2:8. Junté grandes cantidades de plata y de oro, el tesoro de muchos reyes y provincias. ¿Qué hizo? Contraté cantores estupendos, tanto mujeres como hombres. Y tuve muchas concubinas hermosas. Tuve todo lo que un hombre puede desear. De modo que me hice más poderoso que todos los que vivieron en Jerusalén antes que yo. Y mi sabiduría nunca falló.
¡Wow! Pero cuéntame, Salomón, ¿el poder te dio la verdadera felicidad? Nuevamente, Salomón responde, pero al observar en el versículo 11 todo lo que había logrado con tanto esfuerzo, vi que nada tenía sentido. Era como perseguir el viento. No había absolutamente nada que valiera la pena en ninguna parte. Salomón no encontró el éxito verdadero en la popularidad, no encontró el éxito verdadero en el placer, no encontró el éxito verdadero en el poder. ¿En qué otro lugar lo buscó? Nuestra cuarta P es las posesiones. En la prosperidad, en el dinero. Dice el versículo 4, también traté de encontrar sentido en la vida, edificándome enormes mansiones, plantando hermosos viñedos. Hice jardines y parques y los llené de toda clase de árboles. Construí represas para juntar, con la cual regar todos mis huertos. También tuve enormes manadas y rebaño, más que cualquiera de los reyes que vivieron en Jerusalén antes que yo. ¿Cuántas posesiones? Pero Salomón, dime, ¿cuál fue tu conclusión? Pero al observar el versículo 11 otra vez, todo lo que había logrado, todo con tanto esfuerzo, vi que nada tenía sentido. Era como perseguir el viento. No había nada, absolutamente nada que valiera la pena en ninguna parte. Salomón, pero ¿estás seguro que el tener mucho dinero no me dará la verdadera felicidad? Si yo veo todo lo que está a mi alrededor en el día de hoy y todos persiguen el dinero. Veamos su respuesta en el versículo 10 del capítulo 5 de Eclesiastés. Y dice, los que aman el dinero nunca tendrán suficiente. Qué absurdo es pensar que las riquezas traen la verdadera felicidad. Cuanto más tengas, más se te acercará la gente para ayudarte a gastarlo. Por lo tanto, ¿de qué sirven las riquezas? Quizás para ver cómo se escapan de las manos. Pero quiero dar una nota. La popularidad, el placer, el poder, las posesiones, no son malas en sí mismos. El problema es cuando ocupan el lugar de Dios. Salomón en el mismo Eclesiastés nos dice, en el versículo 18, dice, aún así he notado al menos una cosa positiva. Es bueno que la gente coma, beba y disfrute del trabajo que hace bajo el sol durante el corto tiempo de vida que Dios le concedió y que acepte su destino. Pero también es algo bueno, dice el versículo 19, recibir riquezas de parte de Dios y la buena salud para disfrutarla. Disfrutar del trabajo y aceptar lo que depara la vida son verdaderos regalos de Dios. Señores, no podemos olvidar quién es el dador de las riquezas. Cualquier esfuerzo por obtener felicidad fuera del dador es vano. Si Dios no es lo primero en nuestro corazón, estamos persiguiendo el viento. Y uno se preguntará, Salomón, ¿te dejaste seducir de todo esto porque posiblemente te faltó instrucción? ¿Tú no sabías? ¿Tenías claridad, Salomón? Salomón no hubiese respondido, yo no tenía excusas. Mi padre David había sido muy claro conmigo. Si vamos a Primera de Reyes 2, del 1 al 3, dice que cuando se acercaba el momento de morir del rey David, él le dio el siguiente mensaje a su hijo Salomón y dijo, yo voy camino al lugar donde todos partirán algún día. Voy a morir, Salomón. Esta es mi exhortación. Ten valor y sé hombre. ¿En qué? En cumplir los requisitos del Señor tu Dios. ¿Y qué más? Dice, sigue todos sus caminos. ¿Qué más? Obedece los decretos, los mandatos, las ordenanzas y las leyes que están escritas en la ley de Moisés. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que tengas éxito en todo lo que hagas. Y no solamente en todo lo que hagas, donde quiera que vayas. Salomón podría decir, mi padre David me compartió cómo alcanzar el éxito verdadero. ¿Cómo encontraría la verdadera felicidad? Sin embargo, ¿qué hice yo? Procuré el éxito verdadero en las cosas creadas y no en el creador. Y yo creo que algunos de nosotros aquí podríamos decirle, pero la verdad que Salomón era un bárbaro, ¿eh? Qué bárbaro era Salomón. Teniendo una instrucción tan clara, ¿cómo se desvió tanto? Si somos honestos, ¿qué tanto se parece la historia de Salomón a la nuestra? ¿Cuántos recursos tenemos en el día de hoy? Sin embargo, con frecuencia
Muy a menudo perseguimos las cosas creadas por encima del Creador. Posiblemente alguien podrá decir también, óyeme Daniel, yo he entendido, yo la verdad que he estado como Salomón, he buscado las cosas, la felicidad en algunas cosas como esa, yo estoy claro que he estado persiguiendo el viento, pero bueno, puedo decir también que yo sé que no lo he encontrado en el placer, no lo he encontrado en el poder, ni en las posesiones, ni en la popularidad. La pregunta es, ¿dónde puedo encontrarlo? Porque ya, está claro, me identifiqué, estoy ahí, pero ¿dónde lo puedo encontrar? ¿Cómo perseguir el éxito verdadero? Y vamos a dar paso a nuestro segundo punto. Igual, todas las palabras que vamos a ver para recordarlas son con P. El Salomón mismo nos va a responder en Proverbio 9:10. Nosotros debemos empezar por el principio. Pero suena redundante, todos sabemos que tenemos que empezar por el principio, pero Proverbios 9:10 dice ¿cuál principio? El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Yo no puedo perseguir el éxito verdadero sin temor a Dios y si no descanso completamente en Él. El temor a Dios es el único punto de partida. El entender mi necesidad de un Salvador, el tener una nueva identidad por la obra de Cristo a mi favor, es el punto de partida. Si te encuentras en el camino, si te encuentras en otro lugar, corriendo y no has entendido que el principio del temor a Dios, estás en el camino equivocado. Te encuentras persiguiendo el viento. El temor a Dios debe producir en nosotros un deseo por conocerle más. Pero ¿cómo lo hago? Bueno, lo primero que debo hacer es el principio. Lo segundo es llenarme de la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra me ayudará a crecer. La palabra me ayudará a crecer espiritualmente. La palabra me ayudará a crecer familiarmente. Y la misma palabra me ayudará a poder crecer laboralmente. Debo poner atención a la palabra. Debo enfocarme en ellas. Proverbios 16:20 dice, el que pone atención a la palabra, ¿qué sucede? Hallará el bien. Y el que confía en el Señor, dice, es bienaventurado. El Salmo 119:105, hablando de la palabra, dice, Señor, tu palabra es que una lámpara a mis pies, es una luz a mi sendero. Entonces, el principio es el temor a Dios. El temor a Dios debe llevarme a desear el llenarme de la palabra. El llenarme de la palabra me va a ayudar a mi tercera P, a pedir, a orar, a buscar consejo, pero no conforme a mi voluntad, sino a la voluntad de Dios. Proverbios 16:3 dice, pon algunas cosas, no, todo lo que hagas, ¿en mano de quién? Tuya, no, en mano de Dios. ¿Cuál es el efecto de poner todo lo que hagamos en la mano de Dios? Nuestros planes tendrán éxito. La palabra nos ayudará a responder preguntas como esta. ¿Qué yo hago en este mundo? ¿A dónde voy? La palabra me dará dirección y Dios me mostrará para qué me trajo a este mundo. Dios nos mostrará, la cuarta P, cuál es nuestro propósito. ¿Sabes tú cuál es tu propósito en este mundo? ¿Para qué estás viviendo? Si no lo sabes, el Salmo 86 nos dice lo que debemos hacer. Señor, enséñame tus caminos. ¿Para qué? Para que viva de acuerdo con tu verdad. Señor, concédeme muchas cosas materiales, no. Pureza de corazón. ¿Para qué? Para que te honre. Señor, con todo el corazón te alabaré y daré gloria a tu nombre por siempre. ¿Por qué? Porque muy grande es tu amor por mí. No olvidemos lo que Dios ha hecho por nosotros. Me has rescatado de las profundidades de la muerte. Dios nos ha dado dones, nos ha dado talento, pero nos ha dado eso con un propósito. Él ha preparado obras de antemano para que nosotros la podamos realizar. Nosotros debemos pedirle a Él que nos ayude a ser fieles en poder cumplir nuestro propósito en este mundo. Hemos visto el principio, hemos visto que el principio es el temor a Dios, la palabra, el poder pedir, el propósito, pero debemos pedir a Dios que nos ayude en nuestra próxima P a pensar de manera integral. Nosotros tenemos que empezar a planificar cómo puedo crecer espiritualmente, cómo puedo crecer en mi familia, cómo puedo crecer laboralmente, cómo proyectar
esas tres áreas de manera integral, pero ¿cómo potencializarla? Hay una parte que me corresponde a mí en cuanto a planificar lo que voy a hacer, pero la otra le toca a Dios. Proverbios 16:9 dice, la mente del hombre planea su camino, pero el Señor es quien dirige sus pasos. Proverbios 19:21 dice, muchos son los planes en el corazón del hombre. No es malo tener planes. El tema es con que están alineados mis planes. Dice, más el consejo del Señor permanecerá. ¿Te has preguntado a dónde quiere Dios llevar tus pasos? ¿En qué están basadas tus metas en el día de hoy? Dios deseaba para Scott y su familia que ellos amaran a Cristo. Pero Dios quería que ellos basaran sus metas y anhelos en los propósitos de Dios. Y la pregunta es, ¿nuestras metas en el día de hoy están alineadas con la voluntad de Dios? ¿Qué hemos visto de aquí? Que el principio es el temor a Dios, que debemos llenarnos de la palabra, que la palabra nos ayudará a pedir conforme a la voluntad de Dios. Eso nos enseñará cuál es el propósito de Dios para nosotros, cuáles son las metas espirituales, familiares y laborales, como hemos visto, pero tenemos que pensar. ¿Para qué? Para potencializarlas. La sexta P es la manera como debo hacerlo. La sexta P es perseverar. Estoy siendo yo diligente. Tengo deseo de progresar, de potencializar esos dones que Dios me ha dado. Proverbios 16:3 dice que en todo lo que yo haga, yo debo encomendar mis obras al Señor. El Señor es quien afianza mis propósitos, no yo. Nosotros tenemos que saber que en el medio que estamos corriendo, muchas veces las cosas no suceden de una vez. Debemos ser pacientes, porque los tiempos de Dios y los nuestros no son los mismos. Nosotros tenemos que tener paciencia, debemos saber esperar. Pero ¿qué yo puedo hacer en ese momento que estoy luchando por hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios y no salen bien? ¿Qué puedo hacer para no desanimarme en medio de la espera? La séptima P es donde debo confiar, y es en las promesas. Señores, somos privilegiados. Somos privilegiados de contar con la presencia de Dios. Somos privilegiados como cristianos de depender de Dios. Si yo tengo a Dios de mi lado, ¿qué debo hacer en el día a día? En ese momento que tal vez no me siento tan bien, el Salmo 28, yo necesito memorizar las promesas. Confía en el Señor. ¿Cómo? De todo corazón y no en tu propia inteligencia. ¿Qué más? Reconoce a Dios en todos tus caminos. ¿Y qué hará Dios? Dios allanará nuestra senda. No olvidemos que Dios atiende a la palabra. Dios es el que atiende a la palabra próspera y que es dichoso todo aquel que confía en Él. Y hay momentos en que vamos a estar en la lona, que no vamos a tener esperanza, que no tenemos ánimo. Y tenemos que ir nuevamente a la palabra. El Salmo 28 dice, pon tu esperanza en el Señor. Ten valor y cobra ánimo. No tienes ánimo, otra vez, pon tu esperanza en el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor es mi fuerza, el Señor es mi escudo. Mi corazón en Él confía. De Él, no de mi sagacidad, recibo ayuda. Mi corazón salta de alegría y con cántico le daré gracias. Nosotros tenemos que apropiarnos de la promesa en medio de la carrera. Debemos confiar en Dios, aún en momentos que tenemos temor. Proverbios 3:5 dice, cuando siento miedo, pongo en ti, Señor, mi confianza. Dios está de nuestro lado, no importa lo grande que se sienta el hombre. Proverbio 29 dice, temer a los hombres resulta una trampa, pero el que confía en el Señor sale librado. Señores, no estamos solos. El Señor en esos momentos en el que estamos corriendo está de nuestro lado. El Señor afirma los pasos del hombre, dice el Salmo 37:23. Pero cuando a Dios le agrada su manera de vivir, y la pregunta es, ¿cómo estoy viviendo? ¿Yo estoy viviendo para agradar a Dios o para agradarme a mí mismo? Nosotros no podemos hacerlo solo. No podemos hacerlo en nuestra fuerza. Y yo te voy a dar la clave para perseverar.
Te voy a dar la clave para perseverar. Y la clave no es porque yo te la diga, sino por quién lo dijo. Juan 15:4, Jesús nos dijo, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos, dice Cristo, a menos que permanezcan en mí. Ciertamente, yo soy la vid, dice Jesús. Ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos, ¿qué harán? Producirán muchos frutos. Y aquí la advertencia a los que queremos ser autosuficientes. Cristo dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, para perseguir el éxito verdadero, como hemos visto, el principio es el temor a Dios. Eso debe provocar en mí un deseo de llenarme de la palabra, que me ayudará a pedir conforme a la voluntad, a orar conforme a la voluntad de Dios. Y Dios a través de su palabra me mostrará con claridad cuál es mi propósito. El conocer mi propósito me debe llevar a pensar, a planificar, a potencializar mis dones. ¿Para qué? Para que yo sea más conocido, ¿no? Para que Cristo sea más reflejado en mi vida. No podemos perder el tiempo. Debemos ser diligentes en perseverar y progresar, sabiendo que en la vida vamos a enfrentar dificultades, vamos a enfrentar problemas. Que Dios nos ayude a correr con paciencia la carrera de la fe. ¿Confiando en qué? Como vimos la séptima P, en sus promesas y con los ojos puestos en Jesús. La carrera cristiana no ha terminado. No hemos llegado. Seguimos en este mundo. Y mientras seguimos avanzando, debemos estar apercibidos que vamos a enfrentar diferentes obstáculos. Y yo quisiera compartir con ustedes 5 obstáculos para perseguir el éxito verdadero. Todos ellos son fruto del pecado, pero quiero ver cómo se manifiestan en mi vida. El primer pecado, el primer obstáculo que vamos a ver es la prepotencia. Dice Proverbio 29:23, el altivo será humillado, pero el humilde será enaltecido. Y la pregunta es, ¿qué tanto afecta el orgullo en mi vida laboral? ¿Qué tanto afecta el orgullo mis relaciones con los demás? ¿Estamos conscientes de lo destructivo que es el orgullo, aún en las cosas que no podemos conseguir? Proverbios 18:12 dice, el fracaso lo precede la soberbia humana. A los honores lo precede la humildad, lo contrario al orgullo. Entonces el primer obstáculo para nosotros perseguir el éxito verdadero es el orgullo. El segundo es prácticamente la consecuencia de una persona orgullosa y es el pronto para actuar. Y mira, la Biblia habla muchos versículos de que debemos ser diligentes, de que debemos tener iniciativa, de que debemos ser rápidos. Sin embargo, Proverbio 21:5 nos dice, ciertamente son ventaja el tomar esas decisiones rápidas, pero mas todo aquel que se apresura, ciertamente llega a la pobreza. Y la pregunta es, tus planes, mis planes, ¿qué tanto lo encomiendo a Dios? ¿Pedimos consejo en ese nuevo emprendimiento? ¿Pedimos consejo en ese nuevo trabajo que queremos aceptar? ¿O simplemente porque luce económicamente mejor, yo lo acepto? Proverbio 11:14 dice, donde no hay buen consejo, ¿qué sucede? El pueblo cae. Pero en la abundancia de consejeros está la victoria. Entonces vimos que el primer obstáculo era la prepotencia. El segundo era el ser pronto para actuar. El tercero es la pereza. El tercero es la pereza. ¿Qué tantos pretextos yo pongo al momento de correr la carrera? ¿Qué tantas excusas? Recuerdo que una vez me preguntaron, oye, dame una charla de la diligencia, y yo pensaba que realmente esa era una charla muy fácil de hacer, y cuando Dios empezó a hablarme a través de su palabra, es cierto, yo había sido muy diligente en la parte laboral, pero en mi relación con Dios y mi familia había sido extremadamente negligente. Nuestra diligencia tiene que ser integral.
Nosotros tenemos que quitar todas esas excusas, porque es que Dios nos ha dado talento. A veces nosotros decimos, no, es que yo no estudio la palabra, porque si yo tuviera más tiempo, yo pudiera servir más al Señor. Si yo trabajara menos, yo pudiera estar un poco más tiempo con mi familia. Óyeme, que si no hubiera tanto problema, fuera fácil para mí. Es que yo veo que a los demás tienen mucho más oportunidades que yo. Son excusas. Proverbio 13:4 dice, el alma del perezoso, ¿qué hace? Desea. Tiene deseo el perezoso, pero nunca alcanza, no consigue. Mas el alma del diligente dice que queda satisfecha. Nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a no ser perezoso. Proverbio 6:6 nos dice, imita, ve, mira la hormiga, perezoso. Observa sus caminos y sé sabio. Lo cual, sin tener jefe, ni oficial, ni señor, ¿qué hace? Prepara en el verano su alimento y escoge la cosecha, recoge en la cosecha su sustento. Nosotros estamos claros que primero, cuando somos perezosos, estamos dañando, no estamos cumpliendo con el propósito de Dios para nuestra vida, pero también nosotros afectamos a otros. Proverbio 18:9 dice que también el que es negligente en su trabajo es hermano del que destruye. Entonces hemos visto 3 obstáculos: la prepotencia, el ser pronto para actuar y la pereza. El cuarto obstáculo es que nos da amnesia, olvidamos. ¿Y qué olvidamos? Que somos peregrinos. Nosotros olvidamos que este no es nuestro hogar, que no hemos llegado, que lo que Cristo nos ha prometido es mucho más que lo que vemos aquí. Pero nos lo recuerda en 1 de Pedro 2:11, nos dice, amados, ruego como extranjeros, no somos de este mundo, y peregrinos, vamos de paso, no nos vamos a quedar aquí, que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. El Salmo 39 nos habla de lo breve que va a ser este mundo. Este no es nuestro hogar. Señor, hazme saber mi fin y cuál es las medidas de mis días. ¿Para qué? Para que yo sepa lo efímero que soy. Señores, nuestros días son breves. Andamos de paso. Y nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a poner los ojos en la eternidad. Jesús mismo nos exhorta a que debemos amar. Él dice, en esto conoceréis a mis verdaderos discípulos, en que se amen los unos a los otros. Y eso va a pasar a nuestra quinta P. La poca preocupación por las personas. ¿Qué tanto nos estamos preocupando por los demás? ¿O estamos tan enfocados en nosotros mismos que no hay tiempo para pensar en los demás? Lo que nos interesa es mi comodidad, mi deseo, mis metas. Proverbio 19 dice que el que es generoso prospera. Proverbio 3:27 dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido. Señores, tenemos que entender que muchas veces Dios nos bendice para bendecir a otros. Proverbio 14:21 dice, el que tiene misericordia de los pobres, ese es bienaventurado. Dejemos de enfocar en nosotros. Hebreos nos recuerda, no se olviden ustedes de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen. ¿Por qué? Porque estos sacrificios no es al que está al lado de uno que le agradan. Dice, estos sacrificios le agradan a Dios. Puede agradar al otro, pero lo que nosotros realmente debemos procurar es agradar a Dios. Gálatas 6:10 dice que no es en algunos momentos. Siempre que podamos, hagamos el bien a todos. Y especialmente a quienes. A los hermanos de la fe. ¿Cuánto fue la última vez que nos preocupamos por los que están alrededor de nosotros? ¿Cuántas veces cuando hablan de problemas financieros, problemas de salud de un hermano, yo pongo mi corazón en eso? Y yo tengo unas palabras para aquellos que Dios le ha dado mucho. Pablo le advierte en la carta que manda a Timoteo, dice a los ricos de este mundo, manda que no sean altivos, que no sean orgullosos, ni pongan las esperanzas en las riquezas. Te explica por qué. Dice, las riquezas son inciertas. Sino, ¿dónde debo poner mis esperanzas? Dice, en el Dios vivo. En el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? Para que las disfrutemos. ¿Qué debemos hacer? Dice, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. Hay bendición
dice el versículo 18, en hacer buenas obras. De este modo atesorarán para sí buen fundamento para el futuro y alcanzarán la vida eterna. Muchas veces nosotros vemos a otro dando, creemos que lo que ellos dan es mucho, que yo no lo pueda dar. No te distraigas mirando lo que el otro hace. Segunda de Corintios 9 dice que cada uno dé conforme a lo que propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad. Pero dice que Dios ama al dador alegre. Entonces, ¿qué hemos visto hasta aquí? Hemos visto que debemos tener cuidado de no perseguir el éxito en las cosas creadas, que el verdadero éxito solo se encuentra en Dios. También vimos que cómo podemos perseguir el éxito verdadero o la verdadera felicidad. Y finalmente vimos que en nuestro caminar debemos estar apercibidos de que enfrentaremos obstáculos. Y puede ser que al oír todo esto te sientas agobiado. Mucha información, muchos versículos, muchas P. O tal vez estás luchando tanto en tus fuerzas que estás cansado. Ya no tienes fuerza. No sabes ir y te sientes solo. Yo quisiera terminar la historia de Scott, porque por la misericordia de Dios no quedó ahí. Scott no terminó donde se encontraba. Dice, finalmente, Scott tocó fondo. Un importante consorcio compró su negocio y con el dinero que le quedó, se compró una casita en la playa. Entonces, Scott hizo un balance de su vida y comprendió que todo lo que había perdido en el proceso de buscar ganancias personales, y reconoció que lo más importante que él había perdido era su cercanía con Dios. Scott comprometió de nuevo su vida a seguir a Cristo. Comenzó a asistir regularmente a la iglesia y a orar y a leer la Biblia. Y mientras más hacía esto, dice que Scott extrañaba más a su esposa y a sus hijos. Y la vida que ahora comprendía, él había deseado, pero en realidad nunca tuvo. Él se preguntaba diariamente, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Y no salía de la casa en la mañana hasta sentir que tenía una respuesta del Señor a esa pregunta. Al principio el Señor parecía dirigir a Scott hacia trabajo voluntario y se involucró en la iglesia, haciendo casas para personas de bajos recursos. Él serruchaba, él martillaba. Sin embargo, él seguía pensando cómo podía restaurar su familia y qué propósito tenía Dios para él. Scott se encontró 6 meses después, cara a cara con Brin, su esposa y sus hijos. Él descubrió que Brin había terminado su aventura amorosa y estaba pasando por una experiencia similar a la de él. ¿Mejoraron las cosas para Scott? No mejoraron automáticamente. Se necesitaron 2 años de continua consejería bíblica antes de que él y Brin se unieran de nuevo en matrimonio. Pasaron otros 2 años recibiendo también consejería bíblica antes de que él pudiera decir que su relación con sus hijos estaba realmente sanada y restaurada. En esos años no fueron tan fáciles. Él experimentó situaciones difíciles, pero había cambiado algo, la actitud de Scott hacia la realidad. La actitud de Scott hacia la realidad de lo que realmente era importante en la vida. En oración continuaba preguntando cada mañana al Señor, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Scott, cuando se escribió el libro, tenía aproximadamente 45 años y era muy activo en el ministerio de hombres de su iglesia. 4 veces al año dirigía el retiro de pesca, padres e hijos. Muchos de los asistentes, muchos de los que iban eran incrédulos. Y un gran porcentaje de esos hombres y sus hijos aceptaban al Señor mientras estaban en la mar con Scott. Brin ahora dirige, por su lado, un estudio bíblico para mujeres y trabaja medio tiempo en un centro de embarazos difíciles. Sus 2 hijos asisten a la universidad y esa hija, que una vez fue rebelde, se está preparando para su primer trabajo a tiempo completo en un ministerio de adolescentes. Scott regresó a los negocios, a una escala más pequeña, pero adecuada. Ahora usa las utilidades de su empresa para financiar proyectos en la iglesia, entre ellos los retiros de pesca que dirige. Y la pregunta ahora es, ¿ha triunfado Scott? Él siente que sí. Y yo también lo creo, dice el autor Charles Stanley. Además, creo que Dios lo ve a Scott como un triunfador y la razón más importante del éxito de Scott es que
Aún él pregunta cada mañana al Señor, ¿qué quieres que haga hoy? Para Scott hubo esperanza. Y para ti y para mí también hay esperanza. Tal vez hoy te preguntas, ¿qué puedo hacer? Señor, dirígeme. El Salmo 32 dice, 32:8 dice el Señor, yo te haré saber, te enseñaré el camino que debes andar. ¿Qué más? Te aconsejaré. ¿Y cómo lo haré? Con mis ojos puestos en ti. Después de oír toda esta información, nosotros no podemos ser, como dice el versículo 9 del capítulo 32, no seas como el mulo, como el caballo, que no tiene entendimiento, que necesita freno, que necesita brida para mantenerse controlado. Que Dios permita que esta palabra trabaje y permita que uno pueda salir de su zona de confort. Hay esperanza. Hubo esperanza para Scott. Nosotros debemos clamar a Dios que nos ayude a qué, que nos ayude a contar bien nuestros días. Como dice el Salmo 90, ¿para qué? Para que nuestro corazón adquiera sabiduría. No sabemos, pues Dios nos puede enseñar. Que pidamos, como dice el versículo 14, que seamos saciados de su amor por la mañana. El efecto de ser saciado del amor de Dios es que el efecto es para toda la vida. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a perseguir el éxito verdadero y que podamos decir, al igual que Juan el Bautista, mi deseo es que yo sea cada día menos y Cristo sea más evidenciado en mi vida. Finalmente, hermanos y amigos, hay esperanza. Hay esperanza. El que en el día de hoy yo esté compartiendo esta charla con ustedes es una muestra de que tenemos un Dios bondadoso y misericordioso. Yo caí en la misma trampa de Scott con el deseo de ser exitoso. Trabajaba 18 horas al día y eso me alejó de Dios. Pasaba tan poco tiempo en mi casa que me convirtió en un extraño en mi propia familia. Y a pesar de la cantidad de horas invertidas, la compañía no prosperaba. Sin embargo, Dios es bueno. Y le doy las gracias por abrirme los ojos y permitirme entender que el verdadero propósito, el verdadero éxito para un cristiano es glorificarle a Él. Que debía procurar mostrar a Cristo en todo. Y que el trabajo me brindaba una maravillosa oportunidad para poder hacerlo y que Cristo pudiera ser visto a pesar del instrumento tan débil como era yo. En mi vida, poner a Dios primero, en vez de ser un obstáculo, se ha convertido en una maravillosa oportunidad. Y Dios me ha concedido la oportunidad de poder restaurar, potencializar y rentabilizar mis empresas. Nosotros no podemos olvidar que tenemos un Dios poderoso, que puede hacer cosas extraordinarias con personas como tú y como yo. Que Dios nos ayude a ser instrumentos útiles en sus manos, hombres y mujeres diligentes, que deseemos de todo corazón que nuestros éxitos, nuestros triunfos y las metas que podamos alcanzar no sean para llamar la atención sobre nosotros, sino para que la imagen de Cristo sea claramente evidenciada. Que como cristianos anhelemos escuchar el mayor reconocimiento que nuestros oídos pueden oír, pero que ese reconocimiento sea de boca de nuestro Salvador. A ti, mamá, que estás fajada con tus hijos. A ti, papá, que estás siendo diligente. A ti, profesional, que estás siendo íntegro. O a ti, empresario, que estás luchando por glorificar a Dios. A ti, cristiano, donde quiera que te encuentres, donde quiera que estás obedeciendo a Dios, que nosotros podamos oír esas palabras de Cristo. Buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hermanos, no hemos llegado, pero podemos estar confiados. Podemos estar confiados y convencidos de que el que comenzó en nosotros la buena obra, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo. Que Dios nos ayude a perseguir el éxito verdadero. Que Dios nos ayude a reflejar la imagen de Cristo. Que Dios nos ayude a vivir para su gloria. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por ver este video. Te invitamos a que te suscribas en el canal de YouTube de Radio Eternidad y que le des un like si este contenido te ha gustado. Asimismo, te invitamos a que formes parte de la comunidad Desafiados por Cristo. Y puedes ver el link, lo vamos a dejar aquí en la caja de descripción, donde puedes acceder, o también puedes mandarnos tu número telefónico para agregarte en el chat de Telegram que hemos creado para estos fines.
Y la intención es que cada uno de ustedes puedan seguir creciendo a través de diversos contenidos en su vida profesional y su vida empresarial como cristianos que desean ser sal y luz en los medios donde se desenvuelven. Bendiciones. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.